Y quizás, bueno, en ese sentido también quizás puede ser más difícil, bueno, obviamente que está la distancia temporal, está la formación académica de por medio, pero también cuál formación. O sea, desde la antropología ha habido muchas críticas, por ejemplo, muchos cuestionamientos hacia la etnografía llevada por especialistas de la educación, ¿no? Quizás porque efectivamente... y en psicología también. Sí. Sí, claro. Es menos frecuente, pero claro, se ha usado una supuesta etnografía también en psicología de una manera bien crítica, por ejemplo, ¿cómo se llama este que vino de Scotland el año pasado? Matty Mingold, ¿no? Mingold tiene una crítica como en las ciencias sociales se está usando la etnografía realmente bien pesada. Sí. Bien antropológico-céntrica. ¿Y cuáles son como los fundamentos de sus intereses? Como una metodología. Como que se usa como una metodología. Claro. Y a mí me parece totalmente aceptada esa crítica. El problema es que Mingold lo hace de manera bien pesada, digamos. Eso fuera una cuestión de la disciplina. Sí, es que yo creo que ahí hay temas también de celo disciplinares, digamos. Pero efectivamente lo que se plantea es que, claro, que para ser etnógrafo no es suficiente con hacer observación participante, estar un año en el terreno, pero en el fondo hay que tener como una forma mentis para poder interpretar lo que surge del terreno. Y lo que plantea, por ejemplo, Henry Wolcott, un antropólogo de la educación, que se ha enfrentado con este debate con educadores, porque obviamente los antropólogos de la educación están en este límite siempre dialogando con educadores, entonces han tocado este tema, ¿no? Dice justamente que lo que hace distinta una etnografía hecha por un antropólogo o con un, digamos, con un background antropológico es que se busca una interpretación cultural, ¿no? Que la intención de la etnografía es distinta. En el caso, digamos, de ser realizada como desde una perspectiva antropológica, porque se busca una interpretación cultural. Y para eso, digamos, se requieren cierto tipo de herramientas. Y para eso se requiere, digamos, una posición bastante crítica, digamos, hacia el contexto, hacia el sitio o el contexto que se está investigando. Y un poco en ese sentido, yo digo que es especialmente complejo hacer etnografía escolar, porque quizás nos puede faltar un poco esa crítica, ¿no? Y en ese sentido, una reflexión que se puede hacer es que quizás la etnografía escolar, de alguna manera, es un poco como hacer antropología, lo que se ha llamado en antropología anthropology at home, o native anthropology, o autoantropology también, autoantropología. Bueno, se ha discutido bastante en antropología cuáles son las ventajas, por ejemplo, de que un antropólogo estudie su propio contexto, ¿no? O sea, de que los nativos estudien su contexto de origen. Por ejemplo, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Las ventajas se ha planteado que pueden ser obviamente en términos de acceso, en términos de tener una mayor reflexividad hacia, digamos, hacia el propio rol como antropólogo, hacia digamos, tanto a nivel de análisis como a nivel, digamos, de los temas que se están investigando. Se puede establecer como una mayor sintonía, digamos, con el contexto de estudio, etc. Pero también se han planteado algunas desventajas, como por ejemplo el hecho de que puede haber una falta de objetividad, ¿no? De que podría prevalecer un componente como subjetivo, ¿no? Al poder investigar, al investigar el propio contexto de origen. Ahora, a mi juicio, la etnografía escolar presenta efectivamente, podría presentar alguna de estas desventajas, y realmente no presenta mucho las ventajas, ¿no? de lo que es la antropología en casa, ¿no? También, bueno, dentro de los debates sobre la antropología en casa o la autoantropología,
se han preguntado al antropólogo, bueno, pero ¿qué es realmente hacer antropología en casa? O sea, eso también es cuestionable, ¿no? ¿O qué es realmente ser nativo? O sea, siempre hay grados de cercanía con el objeto de estudio o niveles de distancia, el tema del género, no sé, la edad, obviamente son todos elementos que generan algún tipo de cercanía con el objeto de estudio o no. ¿Para qué decir, digamos, la formación también académica? Ahora, en este sentido, Marilyn Strathern, ella da de alguna manera algunas respuestas a este debate sobre el tema de qué es lo que es hacer antropología en casa y cuándo se define una antropología en casa, ¿eh? Planteando el tema de la continuidad cultural entre, digamos, las formas de producción del conocimiento que tienen los sujetos estudiados y el antropólogo, ¿eh? Él dice, en realidad, lo que hace realmente que alguien esté estudiando la propia casa es cuando las herramientas de análisis que ocupa, las herramientas conceptuales, son las mismas que ocupan los sujetos que están siendo estudiados para interpretar su realidad, ¿ya? Entonces dice, en realidad nosotros podemos hablar de una antropología en casa, en el caso, por ejemplo, de un antropólogo inglés que hace un estudio en una región inglesa, pero no tanto en el caso, por ejemplo, de un antropólogo indonesiano que se ha formado, por ejemplo, en la cultura académica disciplinar occidental y que va a tratar de interpretar su mundo, digamos. Son dos cosas distintas. O sea, lo que ella plantea es que, por ejemplo, hay ciertos conceptos, el concepto de sociedad, de cultura, de relaciones sociales, que efectivamente son parte de la sociedad británica, y un antropólogo que va a estudiar un determinado contexto va a relevar ahí mismo ese tipo de conceptos, los mismos que él va a ocupar de alguna manera. Los va a ocupar desde otra perspectiva, pero son muy similares, ¿no? En ese sentido, ella plantea como una continuidad cultural, ¿ya? Entre las herramientas de análisis del antropólogo y la forma en que los sujetos estudiados analizan su propia realidad. ¿Ya? Y en este sentido yo creo que el tema de la continuidad cultural tiene mucho que ver también con lo que le pasa a los etnógrafos de escuela, ¿no? Hay una continuidad cultural que tiene que ver no solo con el tema de la vivencia, sino también con el hecho de que hay conceptos, ¿no? Y que hay formas que efectivamente son parte de nuestra sociedad. Nosotros entendemos de alguna manera la educación de una manera escolarizada, ¿no? Hay conceptos como evaluación, hay muchos elementos que no son solo conceptos, son también, digamos, espacios, por ejemplo, que son parte de la vía escolar, que nosotros conocemos, que son parte, digamos, de nuestra forma de entender ese mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, un antropólogo que va a un contexto escolar, ya entendía el contexto escolar de alguna manera, tiene que hacer el esfuerzo de desentenderlo, ¿no? De desaprender lo que había aprendido sobre la escuela, ¿no? De mirarla desde otros parámetros conceptuales. El segundo punto que yo, sobre el cual quería reflexionar, era sobre la naturaleza de la escuela como una institución burocrática, ¿no? Y como comunidad de práctica también, que es sui generis. ¿Qué quiere decir que es una institución burocrática? Que es una organización que estructura, normativiza el proceso de enseñanza-aprendizaje según procedimientos y criterios estandarizados y reglamentados desde un nivel central. Eso, bueno, hay seguramente definiciones mucho mejores de lo que puede ser una institución burocrática, pero esta es bastante clara y entendible y se aplica al tema de la escuela. Pero por otra parte, también la escuela es una organización social donde se establecen relaciones interpersonales, se comparten intereses, se construyen significados, se establece una forma común de ser, obviamente influenciadas por limitaciones que pone el tema institucional, ¿no? Pero en ese sentido es una comunidad de práctica también, ¿ya?
no es solo una estructura organizacional, es un lugar donde hay vida, donde hay relaciones, donde se construyen significados comunes, etc. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para la etnografía escolar? Ya Díaz de Rada ha reflexionado sobre esto. No sé si conocen el artículo, un artículo en que plantea de cuáles son efectivamente los problemas de hacer etnografía en una escuela por ser una institución burocrática, ¿no? Él de alguna manera enfatiza el aspecto burocrático de la escuela, donde según él se dan formas de producción de conocimiento, formas que están basadas según él en un tipo de codificación individualista, ¿no? Y que eso de alguna manera es incompatible con las formas de producción de conocimiento que puede hacer un antropólogo, ¿no? Que trata de entender qué es lo que hay detrás de los sujetos y en las prácticas cotidianas. Ahora, yo la verdad que no comparto mucho el argumento de él. Yo encuentro que no me queda muy claro por qué habría una cierta incompatibilidad, digamos, ¿no?, en las dos producciones de conocimiento. Y en todo caso el trabajo del antropólogo es tratar justamente de ir qué es lo que hay más allá de los mecanismos de codificación o de producción de conocimiento. Ahora, quizás en ese sentido, de alguna manera Díaz de Rada coincide con el hecho de que existe siempre el riesgo de acoplarse, de acoplar el análisis antropológico a las formas, digamos, de categorización o de codificación que son locales en el caso de la escuela, ¿no? Pero lo que él lo plantea en el sentido de que es el tema de son las características como burocracia los que son especialmente problemáticos, ¿no?, para hacer investigación en la escuela. Yo creo que en realidad es evidente que el aspecto institucional y burocrático es fundamental en la escuela, pero es fundamental porque de alguna manera influye, de alguna manera moldea la comunidad de práctica que ahí se da, ¿ya? Y que las implicaciones para el etnógrafo no son tanto a nivel de producción de conocimiento, sino más bien para su participación como etnógrafo en esa comunidad de práctica, digamos. Es decir, para lo que se llama el trabajo de terreno. O sea, la experiencia del trabajo de terreno es bastante más compleja porque se trata de una institución, ¿no?, y se trata de una comunidad efectivamente donde, por ejemplo, los roles y las funciones están muy definidos, ¿no?, muy estructurados. No hay nadie que circule en una escuela y que no se sepa exactamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Y quizás sería peligroso que así fuera. Y probablemente quienes han estado en terreno, quienes han estado en la escuela, le ha llegado más de una vez la pregunta: pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, tú eres profe, tú eres ayudante de profe, tú eres psicóloga, ¿tú qué es lo que haces? ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto complicado, efectivamente. Un aspecto complicado porque en una organización tan estructurada, efectivamente la figura del etnógrafo no queda en un estatus demasiado ambiguo y no logra efectivamente insertarse bien en esa comunidad. Ahora, evidente que todo esto son desafíos, pero que en la práctica uno va resolviendo eso, ¿no?, y se va como recortando su propio espacio de participación. Pero en principio hay un problema con eso. Yo en mi experiencia me encontré con ese problema. Otro aspecto que es complejo es el régimen de supervisión y control al cual están sometidos todos los miembros, ¿ah?, de la comunidad escolar. Y también la organización como tal. O sea, la educación está siempre en el ojo del ciclón así todo el rato.
Y evidentemente la posición de alguien que está para ver cómo lo están haciendo, pese a que uno puede explicar millones de veces de que no se trata de hacer una evaluación, digamos, una evaluación docente o nada por el estilo, pero aún así la gente se siente incómoda porque viven bajo esta presión de tener de ser observados, ¿no? Entonces es una posición incómoda. Más encima, yo siempre digo que la sala de clase es un espacio bastante exclusivo del profesor y bastante íntimo, donde efectivamente el profesor se expone y tener a alguien que esté ahí con un ojo crítico no es cómodo, digamos, para ellos. Además hay un tema que el feedback, digamos, o la retroalimentación que viene de un etnógrafo que está observando, nunca es inmediato. O sea, las evaluaciones docentes, por ejemplo, que tanto aquejan a los profes, son muy puntuales. Ellos logran prepararse con mucho tiempo para eso y en todo caso reciben una retroalimentación, digamos, en el corto plazo. Aquí se trata de un etnógrafo, de un personaje que en realidad no se inserta en ninguna de las categorías y de las funciones que tiene normalmente la escuela, que está en una posición crítica de observación, de evaluación, y que solo observa, pero que de alguna manera nunca retroalimenta, nunca participa. Y eso es un tema que yo creo que hay que manejar, y ahí les voy a plantear de alguna manera cómo hacerlo. Y otro tema que yo creo que es especialmente complicado en la escuela y que tiene que ver también con esta división de roles es esta separación en dos grupos completamente distintos, que son los adultos y los niños, y en la estructura de poder que hay obviamente en esta división, ¿no? Evidente que los adultos son los que tienen el poder y los niños son los que tienen que acatar de alguna manera. Y está claro que hay antagonismo. O sea, en la escuela que yo les contaba, la escuela municipal, eso era muy evidente, pero es algo común, digamos, en todas las instituciones escolares, por la forma en que están estructuradas y diseñadas, ¿ya? Yo les puedo decir que, por ejemplo, especialmente en Inglaterra, a mí me tocó, bueno, yo estaba muy complicada con mi inserción en esta escuela. Ahí había un tema también de lengua, un tema de cultura, que no me hacían sentirme especialmente cómoda. Obviamente que me sentí mucho más cómoda acá en Chile haciendo el mismo trabajo. Entonces, que me esmeré para de alguna manera complacer a los profesores, ¿no? Para hacerlos sentir cómodos, para hacerles sentir que podían contar conmigo. Y en algún minuto me di cuenta que me estaban empoderando, que cuando ya me empezaron a decir, Laura, ¿puedes llevar a los niños al patio? Yo dije, aquí está pasando algo, como que, parece que tengo que hacer marcha atrás. Y es lo que hice, porque ¿qué es lo que ocurrió? Que efectivamente empecé a alejarme del mundo de los niños. O sea, era uno más de los profes, era un teaching assistant, ¿ya? Y obviamente que eso hacía de que los niños no me miraran, sino con desconfianza, pero en el fondo no me hicieran partícipe de su mundo de intereses, de sus inquietudes, que era obviamente lo que a mí me interesaba. Me interesaba lo otro también. Pero lo que pasa es que, claro, nosotros nos insertamos como adultos en un contexto escolar. Entonces, automáticamente somos absorbidos por los adultos, que nos hacen parte de ellos, y por los niños automáticamente somos considerados como del otro grupo, ¿ya? Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es doble, o sea, para poder mostrar a los niños que en realidad no somos del mundo de los adultos. Ahora, es complejo porque efectivamente
tampoco los adultos nos pueden sentir como una amenaza, ¿no? Yo en el caso, por ejemplo, de esta última escuela donde estuve, la escuela municipal, lo planteé desde un inicio, o sea, preocupada de que fuera inmediatamente asociada con los adultos, planteé desde un inicio de que a mí me interesaba mucho entender a los niños, etc. Entonces, eso me generó, digamos, condiciones distintas. O sea, los profesores sabían cuál era mi parada, ¿ya? Pero aún así, uno necesita también ganarse la complicidad de los profesores. Entonces, en realidad, es una tensión esa de estar en el medio de esos dos bandos, de la cual uno no se puede liberar, ¿ya? O sea, hay que aperrar con esa tensión. Y efectivamente, ir a la sala de profesores y estar con los profes y tratar de entender todos sus dramas, pero también jugar a la pelota con los niños y hacer cosas que los adultos no harían, no hacen con ellos, para mostrarles que por lo menos no podemos dejar de ser adultos, pero sí podemos ser adultos especiales, ¿ya? O sea, adultos especialmente cercanos a ellos, ¿ya? Entonces hay que jugar constantemente con esos dos bandos, por así decirlo, ¿ya?